Bienvenida a mi podcast, No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Hoy, María Llano, abogada, mujer, madre, cabeza de familia. Bienvenida. Muchas gracias, Liri. Gracias por permitirme este espacio, llegar aquí a muchos oyentes que te escuchan y quiero contar mi historia. Ok. María, vamos a empezar con una actividad que hacemos con todas nuestras invitadas. Sí, Y es que aquí tú ves 5 copas, cada una tiene un color, tú escoges un color y pruebas a ver qué sabor te da. Ok. Ok, la amarilla. Muy bien. Prueba. Está un poco ácido, amargo. ¿Está ácido? Está muy Amargo. ácido, sí. Muy amargo, ácido. Bueno, y ese sabor ácido, amargo, ¿con qué te conecta? Con la historia más amarga de mi vida. ¿Y cuál es esa Y historia? es que mis hermanos y yo, pues 8, fuimos abusados por un sacerdote de la Iglesia Católica cuando éramos muy niños. Yo tenía 6 años. Ok. ¿Y qué Ajá. pasó? ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito más. Pues mira, todo empieza porque mi hermano estudió en el Colegio San Bartolomé Mayor y el sacerdote trabajaba allí. Mi hermano llegó a este colegio porque un primo de mi papá era el rector, Mario Ujú. Mejía Llano. Sí. Y el sacerdote Darío Echeverría, como te digo, trabajaba allí. Y mi hermano, por tener excelentes calificaciones, porque fue siempre un muchacho brillante, los exalumnos de este colegio les daban becas a las personas que tuvieran un puntaje excelente en notas y que además tuvieran otra condición que era la situación precaria, o es decir, que no pudieran sostenerse económicamente. Mi hermano le dan esta beca, el padre Ari Echeverría, quien era en ese momento el director de estudios del colegio, él administró esa beca. Ujú. Entonces, esta beca consistía no solamente en la parte académica, sino en la manutención, o sea, la alimentación, el transporte. Y si él llegaba, pues, digamos, a finalizar sus estudios en el colegio, también tenía la posibilidad de ir a la Universidad Javeriana y ser becado en la carrera que él escogiera. Bueno, y María, cuéntame un poquito más. Tú dices, son 8 hermanos Sí, señor. que sufrieron un tema de violación por parte de un sacerdote. Okay. Eh, y fue a través de la beca que se ganó tu hermano, una beca que cubría, aparte del estudio, pues muchos más beneficios y al punto de llegar a tener la beca también en la Universidad Javeriana. Correcto. Pero, ¿cómo se ganó este sacerdote la confianza de tu familia? Ok, como te comento, él cita a mis padres, mi mamá y mi papá. Mi mamá, pues una mujer trabajadora, secretaria ejecutiva, trabajaba en el IDEMA. Mi papá, desafortunadamente, tuvo un tema de alcohol, entonces él era un padre ausente en ese momento. Pero le notifican a mis padres de este beneficio y él decide también, a su vez, conocernos a nosotros, a los hermanos. Como te comento, él iba a la casa, se relacionaba con nosotros. Nosotros hacía como meses anteriores, porque mis hermanas nos comentan esto, o me comentan, porque yo era muy pequeña, nos habían lanzado, habían hecho un lanzamiento a mi mamá, a mis hermanos de la casa donde vivíamos. Y llega este ángel, entre comillas, a proveernos lo que nos faltaba. Llegaba con mercado, con comida, muchas veces con dulces, nos enseñaba canciones y hay una canción allí que a todos nos raya la cabeza, porque él propiciaba como esos espacios para poder estar con nosotros y ganarse la confianza, mientras mi mamá humildemente le preparaba los alimentos. Él nos proyectaba en diapositivas fotografías de niños con los que tal vez había tenido relaciones antes y también las fotografías que nos tomaban nosotros. Entonces las proyectaba en unas diapositivas, unas filminas y era por lo general en lugares oscuros, pues dentro de la misma casa, pero hacía como el escenario como una especie de cine. Y allí era donde él perpetraba esos abusos. Nos tocaba las piernas, nuestros órganos genitales,
En fin, eso era lo que hacía sistemáticamente durante esos 3 años, que fue de 76 a 79, ese tema. O sea, María, que ese ángel que aparentemente llegó a ayudarlos, a salvarles en una situación complicada de ustedes en un momento de su vida, se volvió, fue un ángel, pero no ángel claro, sino como un ángel oscuro. Claro, sí. Sí, él aprovechó, como te digo, esta situación precaria que nosotros vivíamos para llegar y cometer sus abusos. El primer abusado fue mi hermano, Luis Fernando Llano. Una noche tarde, que él se quedaba hasta tarde, llegaba muchas veces y se quedaba hasta tarde. Entonces le dijo a mi mamá, mira, ¿por qué no me permites llevar al niño al colegio para que no tenga que madrugar? Él se queda, lo llevamos a un sitio donde duermen otros niños, se queda allí en el colegio y ya, no pasa nada. Mi mamá, con toda la confianza que le tenía, porque ya se la había ganado, le dice, listo, llévatelo. Y mañana pues el niño vuelve a la casa normal. Cuando pues él llega al colegio en altas horas de la noche, este sacerdote le dice que se acueste en el piso, le había preparado tal vez una colchoneta o algo, de acuerdo con los relatos que dice mi hermano, pero antes le dice, ¿por qué no te bañas? Entonces mi hermano se le hizo raro en las horas de la noche bañarse, como ¿por qué? Y tenía 14 años. Él entra al baño, a la ducha, y este sacerdote es donde él aprovecha entrar a la ducha con él y abusar de él. Situación muy dolorosa porque se gana la confianza y lo que tú decías que utilizaba muchas cosas, muchas herramientas, como mostrarles fotos, películas, llevar trago como para distraer alguna situación y ganarse la confianza a tal punto de que se los lleva y comete estas atrocidades. Durante 3 años, digamos, él sufrió esos abusos en el colegio, o sea, en el espacio donde él estaba. 3 años. 3 años. Y como era el que me administraba esa beca, pues mi hermano tenía que ir a pedirle los recursos a él. Y él obviamente utilizaba Es un tema de manipulación sistemática con él. Fueron 3 años. 3 años, sí, señora. Ok. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo hicieron para que pasara o para cortar esta situación? O sea, ¿cómo se cortaron estos 3 años de abuso? ¿Qué sucedió? Sí, ¿qué sucedió? Pues yo digo que una bendita enfermedad, como fue el sarampión. Mi hermana Sofía Elena tuvo sarampión y se lo pegó a mi hermano. Y él, pues obviamente bajó en el nivel académico y ya, pues obviamente perdió el año y se retiró del colegio. Bendito Dios. O sea, fue una enfermedad que fue una bendición. Así como el ángel no era un ángel, la enfermedad, que puede ser algo no tan positivo, se volvió en una bendición. Así es, correcto. O sea, le da sarampión a tu hermano y baja el promedio y se tiene que retirar del colegio. Okay. Y ahí cesaron todos los abusos. Correcto, él no volvió con nosotros. Sin embargo, fíjate cómo en la vida, él, a pesar de eso, siempre mantuvo contacto con nosotros. Nos llamaba para los cumpleaños. Mi mamá nos decía, llamen al padre Darío Echevarría, que está hoy de cumpleaños, salúdenlo, felicítenlo. Mi mamá, lejos de imaginarse que nosotros, todas las hermanas, todas las hijas, perdóname, y mi hermano, habíamos sido abusados por este sacerdote. Ok. Y cuéntame un poquito más, o sea, fueron 3 años, da el tema de salud, tu hermano sale del colegio y lo que te entiendo es que el padre nunca dejó de ir, de visitarlos. Correcto. O sea, mantuvo un contacto y una cercanía a ustedes, sí, pero cortó el tema de esa parte del abuso. De ir a nuestra casa. Ok. De ir a nuestra casa y estar con nosotros. Y durante esos 3 años, la situación, ustedes la veían era como normal, la normalizaron. Claro, claro, porque al no existir un padre, es decir, una ausencia de padre, nosotros lo veíamos cariñosamente a él como alguien especial. Además, él fue una persona supremamente simpática, paisa, entrador, ¿sí? Dicharachero. Entonces, pues, conquistó como un conquistador de serpientes, ¿te cuentas? ¿Sí? Entró ahí, nos endulzaba, nos decía mil cosas y para nosotros se volvió normal la situación. Y lo que te entiendo también es que tú eras la menor, una niña de 6 años, sí. Pues obviamente
me imagino que todo lo que él hacía y lo que les llevaba, pues lo veías como un un juego juego. y él, pues obviamente Sí. hacía lo que tenía que hacer, tocarte, A mí y a mis manosear. hermanas, pero nosotras ninguna sabía que la otra le había pasado exactamente lo mismo, excepto mi hermano, pues que ya él tuvo su tema ya en el colegio y tampoco dijo nada, ¿no? Se quedó callado. Y también él utilizaba, cuando tú dices que iba armado, que Sí. utilizaba estas cosas, también utilizó como la canción, era la que tú decías, Uy, una canción que nos martilla la cabeza a todos. y él Era- jugaba con esa canción para poder Sí, distraerlos a ustedes. exactamente. Ujú. Sí, porque como esos espacios se creaban como espacios oscuros, de oscuridad, entonces uno nos sentaba en una pierna, la otra, otra encima de los hombros. O sea, era, si ves, ese paternalismo mal disfrazado para cometer sus abusos. Y sobre todo por lo que tú cuentas de que tuvieron un padre ausente, digamos, esta figura del Paternal. sacerdote, la pueden tomar como el juego del papá y lo que hace el papá para proveer y pues Así para es. proteger los niños. María, ¿y por qué no hablaron nunca o tú recuerdas qué pasó? ¿Por qué nunca hablaron entre hermanos? ¿Nunca se comentaron? ¿Qué pasó ahí? Pues, como te digo, no sabíamos ni la una ni la otra que habíamos pasado por lo mismo. Muchas veces era en la casa y a unas hermanas fue en el colegio, porque en el colegio mi mamá nos hacía partícipes de las fiestas bartolinas, entonces iban las niñas allá acompañadas de los muchachos que estudiaban en danzas, en canto, en fin. Entonces allí en el colegio también hizo sus Se utilizaba dos dos espacios, espacios la casa y y el el colegio. colegio, exactamente. Ok. Y entonces, ¿a ustedes en algún momento sentían miedo había algún tema de temor por el cual ninguno dijo nada o no comentó? ¿O tú puntualmente, cómo recuerdas esa situación del por qué no levantaste la mano en ese momento? En ese momento, pues porque era tan pequeña, nosotros no tuvimos una educación sexual, que uno diga, tuvimos acceso a saber que eso no estaba bien, que una persona te tocara sin tu consentimiento y simplemente pasó, ¿no? Mi mamá no nos dio esa formación, ella trabajaba, pobrecita, ella trabajaba de sol a sol, mi papá no estaba en la casa, muchas veces él llegaba y mi mamá estaba trabajando, entonces llegaba en horas en que mi mamá no estaba, fíjate. Entonces también Entonces, sabía como en qué ¿en qué momentos, momentos llegar a mi casa? Estando mi mamá y estando ausente mi mamá, o sea, en el trabajo. y también es un tema como que el victimario siempre vive el miedo de las víctimas, ¿no? Correcto, sí. Entonces Él se alimenta del miedo a las víctimas. Silenciosamente, pues nos tenía como controlada la situación. Y no era todo el tiempo, entonces de pronto le hacía una y seguramente le hacía la otra, o sea, no era todo el tiempo. de pronto las turnaba y no se dan Sí, cuenta. nos damos cuenta, claro. Ok. Sí, Y toda esta situación, por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. En la herida que nos sana quedarán las cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. esta canción, que es muy linda, ¿qué te conecta, María? si bien nos conecta a un pasado triste, una historia muy dolorosa, también es darle gracias a Dios porque ninguno de nosotros se perdió en el camino. Es decir, ni siquiera mi hermano se volteó de equipo, digámoslo así, después de estos abusos, porque una persona que fue abusada de la manera que él fue abusado, pues obviamente podría pasar dos cosas. Una, que se vuelva al otro equipo o que también lastime a otros sin saberlo, es decir, en represalia a eso que le pasó. Nosotros tampoco nos perdimos, de acuerdo con la formación que me dio mi mamá, nos dio mi mamá, Sí. pues obviamente los valores y nuestra formación también católica no nos fuimos por el mal camino, ni siquiera eso hicimos, ¿ves? Entonces, dar las gracias a Dios porque eso que nos pasó
y que nos dio tristeza, hoy podemos decirlo, no como una historia cualquiera, sino como una historia reparadora para que otras personas también se sientan alentadas, se sientan valientes y cuenten también su historia, que nadie les va a juzgar, que nadie los va a señalar y que va a ser sanador en medio de toda la situación. María, ¿y este abuso, cómo afectó tu vida? Bueno, pues es que no es un momento fácil en la vida, porque si tú permitiste inicialmente y no sabías que esto había sido un abuso, porque no lo sabía, las relaciones con las personas, especialmente con los hombres, pues fue difícil. El no poder tener una pareja hoy estable, yo creo que es una de las consecuencias que estos actos anteriores conllevaron a lo que soy. No me define como persona, quiero que lo sepas, no me define en este momento como persona, pero sí marcó muchas instancias de la vida porque permití en mi vida que llegaran personas que me hicieron daño. Personas narcisistas, por ejemplo. Tuve relaciones narcisistas y yo no sabía. Y yo creía que si esas personas me hacían daño, pues era normal porque ya me había pasado. Entonces, fíjate que eso te va marcando, quiéralo o no, te va marcando en la vida. María, ¿y cómo está hoy tu parte espiritual? Bueno, pues mi parte espiritual está un poco conflictuada porque es hasta tal punto que yo no le recibo la comunión al sacerdote en este momento. Se la recibo ministro la comunión. ¿Por qué? Porque no me siento segura. Te digo sinceramente, no todos los sacerdotes, y no los puedo satanizar a todos, tienen malas intenciones con los niños o con las personas, pero obviamente eso nos marcó. Y sé que hay un Dios grande y poderoso que también trae gente buena dentro de su clero a formar esa iglesia pura y santa, pero también hay gente muy mala. Es una realidad. Bueno, y hablemos ahora un poquito de la ley del abuso. Wow. Bueno, pues fíjate que yo creo que toda la gente se pregunta por qué hasta ahora. Y yo les cuento que yo vine a saber que esto era un abuso, de acuerdo con cuando estudié Derecho Penal, porque antes solamente se trataba de si hay un acceso carnal violento, ¿sí? En contra de una persona, pues eso es un abuso. Más allá de unos tocamientos, besos, caricias, palabras, eso también es un abuso. Entonces, nunca lo supe, sino hasta que estudié Derecho Penal y dije, oh, wow, esto es un abuso. Pero ya para ese entonces esta persona, Darío Chavarriaga, ya había muerto en la total impunidad en el 2015. En el 2015. Pero entonces tú, cuando empiezas a estudiar Derecho, te das cuenta que efectivamente lo que había pasado contigo sí era un abuso. Hasta ahí, digamos, no lo tenías claro. Exacto. Te das cuenta y me imagino que el impacto y empezar a entender que todo lo que venías viviendo, venías arrastrando, era como consecuencia de eso que tú permitiste, pero que no sabías, porque pues Correcto. eras una niña de 6 años. Ajá. Y entonces te das cuenta ahí, pero ya tus hermanos habían avanzado con un tema de una denuncia Claro. o cómo fue el enlace ahí. Mientras tú descubrías que había habido abuso contigo, tus hermanos paralelamente están haciendo otro proceso. Correcto. Mira, esto fue a través de una situación familiar, de la cual en este momento no te puedo comentar mayores detalles, también con los sacerdotes jesuitas, en el entierro de una tía. También se da esa situación y es cuando mi hermano vuelve a ver a esta persona, a Darío Chavarriaga, por donde nos citaron para hacer la diligencia después del velorio de mi tía. Él lo vio allí. O sea, él estaba conflictuado con la situación que nos estaban exponiendo estas personas y se fue, mejor dicho, se fue como a pegarle. Y un sobrino lo atajó y le dijo, a ver, tranquilo, no va a pasar nada, porque él creo que dio un salto en el vacío del pasado y se acordó de las atrocidades que este sacerdote le hizo. Pasado este año, eso fue en el 2013, pasado un año, mi hermana Sofía llama a mi hermano porque
para nosotros era anormal que mi hermano hubiera tenido este tipo de comportamientos y efectivamente pasó. Y le dice, pero usted ¿por qué? Lo llama por teléfono, ya estando en México, le dice, pero ¿por qué usted actuó de esa manera? Entonces mi hermano le cuenta, le dice, porque a mí me pasó esto. Oh, por Dios, y ya iba camino, yo no sé a dónde, con el esposo en el carro, le dijo al esposo, para el carro, por favor, porque tengo que hablar con mi hermano. Atacado llorando, le dijo, pero no, tranquila, si eso ya pasó hace tiempo, ¿por qué llora? Bueno, porque a mí también me pasó. Y es ahí cuando dos de mis hermanas se cuentan, o sea, mi hermano Fernando, Luis Fernando y Sofía Elena, se cuentan ellos qué les había pasado. Se une mi hermana Ana Cristina y también cuenta, y otra hermana también. Entonces, en ese momento, el provincial jerárquico de la Compañía de Jesús, jefe máximo de la Iglesia Católica para esta Compañía de Jesús, era el padre Francisco Erro, el provincial. Sí. Entonces mi hermano, pues por la cercanía que él había tenido con el colegio y en fin, decidió ir a contarle y a exponerle esta denuncia en persona al padre Francisco Erro. Él obviamente pidió excusas en ese momento, pero mi hermano y mi hermana lo hicieron también por escrito, donde le dicen, no solamente necesitamos que actúen como iglesia, sino que también lleven esto a las autoridades. Mi hermana Cristina es muy explosiva, ella le dijo, esto se tiene que ir al Vaticano, necesitamos llevarlo al Vaticano. Entonces el padre Francisco Erro, en modo de súplica al final de la petición, pues, dijo, no, déjenme, nosotros lo manejamos aquí internamente, hacemos todo lo que toca hacer. Ella les dijo, por favor no lleven esto a los medios, nosotros vamos a manejar la situación internamente, por favor les explico que no lleven esto a los medios. Entonces, como una petición de una persona jerárquica de la iglesia, y mi hermano hizo caso. Listo, nosotros no queremos llevar eso a los medios, pero ustedes hagan lo que tienen que hacer. Esta es la fecha, el momento, después de 38 años más 10 de la denuncia, que la iglesia no ha hecho nada, absolutamente nada. El padre Francisco de Rumiente cuando dice que efectivamente él hizo lo que tenía que hacer, pero que además le dio apoyo psicológico y espiritual a las víctimas. Es totalmente falso, Liri. Nosotros, esta es la fecha que ni siquiera una llamada hemos recibido. En el momento que entablamos una denuncia, que fue el año pasado, el padre Ru quiso contactar a mi hermano Fernando, pero pues obviamente ante una denuncia penal, pues obviamente ya se deben entender son los abogados. Y el padre finalmente muere, es lo que entiendo. Sí, pero antes, pues después de que a él lo retiraron, porque él era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, lo retiran de su cargo, él confiesa, obviamente, dentro de esa denuncia, él confiesa que efectivamente hizo todo lo que está escrito por mis hermanos. Primero lo hizo mi hermano, después Ana Cristina, después mi hermana Sofía. Entra otro sacerdote nuevo, que es el padre Javier Zarralde, porque sí, él recibe declaraciones ya un poco más ampliadas sobre esta denuncia inicial. El padre Darío Chavarriaga muere en total impunidad, pero antes, dentro de ese mismo, después de la denuncia, le hicieron un homenaje póstumo al sacerdote. O sea, ustedes van y lo denuncian, el padre acepta, acepta y dice, sí, efectivamente así sucedió, y ahí lo que pasa es que después de eso... Lo retiran de su cargo. Lo retiran, pero no hacen ninguna otra medida. Sí, ¿no? Y hacen es una actividad como de homenaje a él en la Javeriana. En la Javeriana. Okay. Sí, con el diploma, con, ¿cómo se llama esto? Con una con placa honores, digamos, conmemorativa, placa, sí. En fin, con la gente que lo conocía, la Universidad Javeriana, o sea, nada. ¿Cómo es posible, y yo lo digo ante las cámaras, cómo es posible que una persona que cometió este tipo de atrocidades a 8 niños le permitan hacer esto? Es decir, es el encubrimiento sobre el encubrimiento. Me lo pregunto yo, ¿qué tenía esa persona para que tuviera esa, digamos, condonación? Sí. Y le permitían salir y entrar a su libre albedrío? Quién sabe si en ese tiempo en que salía y entraba también seguía cometiendo estos actos abusivos con otros niños. Es como si la iglesia le interesara más su imagen que realmente las víctimas. Correcto. Porque finalmente lo que entiendo es que el padre muere
en total impunidad. Correcto, sí, señor. O sea, no pasó nada. No pasó nada. Y Y no ha pasado nada hasta el momento. no ha pasado nada. Aparte de que ustedes han levantado la mano, han ido a diferentes sitios, han Sí. dicho, mire lo que está pasando, mira que llevamos 38 años sufriendo este peso, este dolor y esta angustia, y queremos que pase algo, pero seguimos en lo mismo. Es lo mismo. Siendo callados, además, ¿sí? Porque mi hermano, pues, él no ha quitado el dedo del renglón nunca, a pesar de todas las cosas. Él supo de la presencia después, en el 2017, de la visita del padre Hans Zollner, que también está dentro de la denuncia penal que entablamos. Y él es como la persona que el Papa el Papa Francisco delega para conocer de actos abusivos de sacerdotes a nivel mundial. Entonces él va por todas partes del mundo y recoge como esas historias y supuestamente apoya a las víctimas. No sé de qué manera, pero él está ahí para apoyar a las víctimas y para escuchar a las víctimas. Él está en ese panel y habla con él un momento que ya termina como la intervención. Le comenta que él fue abusado por el padre Darío Chavarriaga en tal época, y que pues él no sabía de nosotros, de mis hermanas, ¿no? Pues de algunas de mis hermanas también. Bueno, en fin, nosotros pusimos una denuncia ante el padre Francisco de Rú y hasta el momento no ha pasado nada. Él con la esperanza, porque dice, bueno, pues si viene directo del Papa, va a ser algo, ¿no? Sí, hay como una luz de esperanza. Exacto, va a ser una luz de esperanza para nuestra familia y poder como que esto de alguna manera cambie y no pasa nada. Y en esta investigación y todo lo que ustedes han buscado y les han preguntado y han indagado, a este padre también lo llamaban depredador sexual. Sí, y eso es a raíz de, porque como mi hermano miró en internet, Sí. Y hay una abogada, que es la que, digamos, el pool de abogados que nos está llevando el tema, son profesionales en ese tipo de casos, en averiguar casos de la Iglesia Católica de pederastía. Entonces ganaron un caso y mi hermano se enteró porque por medio de unos periodistas muy valientes ellos, Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán, llegó a darse un tema donde no solamente él, sino muchísimos sacerdotes están involucrados en este tipo de pederastía. Se llama el expediente final, el expediente secreto. Entonces, allí está el nombre de este sacerdote. Y mi hermano pide entrevistarse, bueno, él pide entrevistarse con mi hermano y que le cuente más o menos, sin contarle el nombre. Él le dice, no me diga que es Darío Chavarriaga. Y entonces él queda como oplops, porque no era la primera vez que lo hacía, ni la última, sino que es un caso de, no sé, repetitivo en él, una conducta repetitiva, y seguramente el colegio lo pasaban y quién sabe cuántos más niños abusó. Por eso le decimos el depredador sexual de niños. No, pues, sin palabras, sin palabras. María, y después de todo esto y de todo lo que nos has contado, ¿tú sabes o tienes idea de cuál es la postura de los sacerdotes o de esta comunidad frente a este tipo de situación? ¿Han dicho algo? ¿Se han manifestado? ¿Han hecho algún comunicado? Pues, ¿O total silencio? ¿Qué ha pasado? Pues el padre Francisco de Rú ha salido en prensa a decir, pues obviamente lo que te comento. Sí. Pero más allá de eso, no está esperando pues que lo llame la fiscalía. Nosotros como víctimas estamos siendo entrevistados por un fiscal y de ahí pues para reunir todo el tema probatorio y poder también escucharlo a él para saber qué va a pasar, pero hasta el momento no ha pasado nada. No. Solamente en curso la investigación frente a la denuncia a la cual tú te sumaste a tus tres hermanos, ¿sí? El año pasado. Te sumaste. O sea, ya son 4 hermanos los que están ahí con la denuncia. Somos 6. Somos 6. Sí. Okay. Luis Fernando, Sofía Elena, Marta Lucía, Luz Mónica, Ana Cristina y yo. ¿Tú qué te sumaste? Bueno, una situación muy, muy compleja, muy dolorosa, porque pues revivir todo este proceso, cada vez que te estén preguntando, volver a ese dolor, escuchar las historias de sus hermanos, pues no es fácil. Pero yo te preguntaría acá, hoy María, ¿tú qué le dirías a esa niña de 6 años?
y a las personas que de pronto nos van a escuchar y que estén pasando por esta situación o que también hayan pasado por esta situación de abuso, de que de pronto no saben o no tengan conocimiento de que están siendo abusadas, pero están pasando por esta situación. ¿Qué mensaje o qué les dirías hoy? Bueno, yo les diría que no se queden calladas y que no permitan que nadie más abuse de ellas. Es decir, que el momento que ellos hablen seguramente va a ser un momento liberador. Doloroso, sí, porque van a tener que revivir momentos dolorosos, muy posiblemente, pero que es una manera de sanar el alma, de sanar el cuerpo, de sanar la mente y seguir adelante. Porque si nos quedamos callados, pues posiblemente vamos a seguir siendo encubridores de los encubridores. Y no puede pasar. Esta es una voz de alerta a toda la sociedad para que de verdad en la Iglesia Católica se revisen un poco más como esos lineamientos y esas preparaciones para los sacerdotes, que sea un poco más riguroso. Y Dios permita que también cambien las leyes y los sacerdotes no estén cerca de los niños. Es que para ser abusado no necesitas una hora, no necesitas un día, necesitas minutos. Así como nosotros también que sufrimos de esos abusos silenciosos, que la gente comete estos actos y simplemente ya pasa la vida y no pasa nada. Por favor, no se queden callados. Es el momento de hablar. No se sientan culpables, no se sientan, pues obviamente, más revictimizados. No, sino que realmente hablen y, y se liberen de ese dolor. Y entonces, ¿cuál es tu propósito hoy? Wow, que haya justicia, verdad, reparación en todos los sentidos, integral y no repetición. O sea, tu propósito, que haya justicia, verdad, reparación y no y repetición. no repetición. Ese es nuestro lema, como familia y pues como persona independiente. Un mensaje muy claro y contundente. Y después de todo esto que nos has contado y que es muy triste, muy dolorosa y valoro muchísimo esa capacidad que tienen ustedes como familia y pues tú también de levantar la mano, de sumarte a una denuncia, a poder hablar, a poder contar la historia, porque como lo hablábamos, cuando uno ya puede enfrentar, puede hablar, es parte de la sanación. Correcto. Y de ese proceso de perdón y de decir que ni uno más, levantar la mano y servir de ejemplo para que otras personas pues también tengan la capacidad de sanar a través de estos testimonios que ustedes valientemente hacen. Así es, Liri. Y no puedo dejar de hacerte la pregunta de ¿por qué no dejarse para después? Porque el pasado pesa y no puede uno seguir arrastrando un lastre toda la vida. Entonces, por eso hay que hablar. El pasado pesa. El pasado pesa. María, muchas gracias por tu valentía y por haber estado acá. Gracias, Liri, a ti. Dios te bendiga. Mil gracias. Soy Liri Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.